Cristiano, entrevistas, alabanzas entre hermanos. Suscríbete, te hará bien, hermano. Un canal cristiano, entrevistas, alabanzas entre hermanos. Buenas noches, bienvenidos un día especial, un día como hoy, a nuestro programa, el primer episodio de esta temporada. Está con nosotros Joel Farré, presentador también del programa. Buenas noches. Hola, buenas noches Luis, buenas noches a todos y a todas. Queremos daros las gracias antes de nada por estar ahí detrás. La verdad que estamos muy contentos de hoy estrenar nuestro primer programa y de verdad creemos que con el favor del cielo sea de bendición, la verdad. Hemos tardado un poquito Nos a ha empezar, costado, nos ha nos ha costado lo nuestro, pero gracias a Dios nunca es tarde si la dicha es buena, y en este caso creo que lo es. Queremos empezar nuestro programa sin ánimos de avasallaros, pero con un tema un poquito candente. Y ¿Verdad, especial. Luis? Exacto, aparte es un tema que nos toca muy de cerca, ¿vale? Como no, es un tema de que todo el mundo está hablando ahora. ¿Y de qué tema es, Luis? Es un tema muy actual que estamos desde marzo pues viviéndolo, no España, Barcelona, Europa, sino el mundo entero, como es el COVID-19. Exacto, vamos más a hablar conocido como el coronavirus. Exacto, vamos a hablar del coronavirus a nivel de cristiano. ¿Cómo un cristiano debe actuar frente a esta situación como tal? Puesto que entendemos y comprendemos que nuestra ciudadanía no es de aquí. Puesto que vivimos aquí y debemos acatar las leyes gubernamentales que nos imponen, pero siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Ese es un tema también de los que vamos a tocar y... Exacto. Y quiero hacer un exceso aquí y decirlo ya desde el principio, que aunque... como ha dicho Joel, que tenemos que estar bajo las órdenes que hay aquí en el gobierno humano, siempre hay que acatar a lo que nos pone el gobierno, siempre cuando el gobierno lo que acate es bajo la Biblia, bajo la palabra de Dios. Exacto. Siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios, como cristianos y como ciudadanos, tenemos la obligación de acatar las leyes gubernamentales. No nos podemos hacer los Jedi o los Supermans evangélicos y ir por encima de la ley, porque estaríamos de una manera u otra Fracasando. pecando, claro está. El tema del COVID personalmente es un tema que nos ha tocado mucho y a nivel personal. En este caso, mi hermano Luis lo ha vivido. Él ahora lo explicará, él lo ha pasado. Él, a muy pocos días de empezar el confinamiento aquí en Barcelona, en España, él lo ingresaron por el tema del COVID y él mismo que hable cómo lo pasó. Bueno, la verdad es que sí, que son recuerdos que nunca lo vas a poder olvidar, ¿no? Este virus, cómo ha golpeado a España, y nada más empezar el confinamiento aproximadamente fue el 13-14 de marzo, Sí, exacto. y estando en casa encerrados, el día 17, para ser exacto, empezó a faltarme la respiración, empezó a faltarme el aire la noche del 16 para el 17, y rápidamente, juntamente con mi esposa, pues me llevaron para el hospital y empecé a encontrarme bastante mal y estuve 9 noches muy malo ingresado, y Joel lo sabe, ¿verdad? Mucha gente que me estará viendo lo sabe, pero eso es señal de que un cristiano no está excepto a lo que vive en esta vida terrenal. Exacto, el ser cristiano no te inhime, no estás tocado con un tipo de varita mágica, estás expuesto a gripes. Hombre, ¿te imaginas que Estaría muy bien, la verdad, estaría Pero muy bien. Pero habría no es una así. diferencia, la gente no se convertiría gracias a Dios, ni por su gracia, ni por su Muy bien. misericordia, sino que se convertiría por el favor personal o familiar. El evangelio del pan y de los peces es el evangelio más de moda ahora, el evangelio de la prosperidad, de la palabra de fe. Todo esto que vende tanto
Lo vende porque como es un pack soluciona problemas. Y el Evangelio no es un solucionar problemas, ¿vale? Es algo que incide a cómo vives los problemas. Está claro que no estás inhibido de pasar el coronavirus, pero no lo pasas solo. Dios siempre está contigo. La verdad es que Dios nunca te abandona, ¿no? De hecho, hay un texto en la Biblia, Muy bien. El último texto del libro de Mateo, que dice: he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén, así Y es. ese es un texto que lo tenemos que abrazar porque es una Exacto. promesa que Dios hace eterna a la humanidad. Así es. No a Joel Farré porque es cristiano, no Muy a bien. Luis, sino a toda la humanidad. A ti que también me estás viendo, también esa promesa va para ti. Muy bien. Sacando un poquito de lo que es ya la experiencia personal, queremos afrontar desde diferentes puntos de vista cómo los cristianos ahora están viviendo En la esta actualidad. situación. Porque realmente esta pandemia ha dejado ver quién realmente estaba sobre la roca, quién era un cristiano firme y quién realmente no estaba aposentado donde tenía que estarlo. A ver, vamos a hablar un poquito, que es muy real lo que está comentando Joel, que por desgracia aquí en Barcelona, no vamos a hablar de fuera de No de hace nuestra falta, no hace ciudad, falta, no hace falta. Sino, hay mucha gente, que esto es uno de los temas que a mí más me golpea, que no tienen miedo a ir a centros comerciales, Muy bien. que no tienen miedo a ir a hacer ninguna actividad fuera de la iglesia, irse a las playas, irse a piscina o algún ocio, pero sin embargo ir al culto, a la iglesia, ya sea fuera, al aire libre, o sea dentro de un local, ahí sí tienen miedo. Muy bien. Hay una línea muy fina entre ser prudente realmente o tener pánico. O sea, hay que ir con mucho cuidado. Sí que es verdad que estamos predispuestos a coger cualquier tipo de virus porque no estamos tocados como una varita mágica, como hemos dicho antes, pero realmente tenemos que ser conscientes que encima de nuestra precaución está la protección de Dios. No estoy diciendo ni estoy haciendo apología de que nos sacamos las mascarillas y nos congreguemos como nos dé la gana. No. Estaríamos en contra del orden también humano. Exacto. Pero dentro de un orden, si una persona es válida para ir a hacer cualquier actividad de ocio, también es válida para ir a la iglesia. Siempre y cuando cada casa es un mundo, menos en la casa que hay dos mundos. Eso nosotros no vamos a criticarlo y siempre hablamos desde el respeto y tratando de enfocar las cosas desde un punto de vista neutro, ¿vale? Y cristiano, sobre todo. Queremos poner un ejemplo, ¿vale? Porque hay veces que las autoridades gubernamentales interceden, cruzan una línea muy fina, ¿vale? Y hacen de lo que sea normal algo que transgrede la palabra de Dios. Por ejemplo, la manera en que se congregan algunas iglesias en algunos estados va en contra de la palabra de Dios o simplemente hace acepción de personas cuando la Biblia no hace eso. Mira, si nos vamos al estado de justamente California, en Los Ángeles, hay un pastor que lleva más de 63 años de ministerio, es un hombre muy conocido, aparte de ser ministerio, es escritor, es profesor de una escuela bíblica, tiene muchísimos años, es escritor de muchos libros y hasta una propia Biblia de estudio. Hablamos que nada más y nada menos que de John MacArthur. Ese es un hombre donde lleva toda la vida luchando con su propia iglesia para ganar almas para Dios. El máximo exponente que podemos ver hoy en día de lo que es luchar y combatir por la palabra de Dios y por lo que es verdad y por lo que no es verdad es este caso. Porque este hombre, no sé si... ha ido en contra de la corte. Exacto, no sé si mucha gente lo sabe o no lo sabe. En el mundo cristiano ha dado mucho que hablar, puesto que mientras muchos agachan la cabeza, él ha decidido no hacerlo. De hecho, queda decir, no está de más, que aunque él ha sido el primero que ha dado el primer golpe contra el Estado, no ha sido el único, sino también hablamos de un pastor argentino muy conocido, no simplemente como pastor, sino como pastor de jóvenes. Él se suele llamar pastor de jóvenes, como es Dante Gebel. Muy bien. Y él también predicó y habló de que el gobierno humano no puede gobernar al gobierno cristiano. Muy bien, Luis. El gobierno cristiano tiene que estar por encima del gobierno humano.
Pero Dante Gebel se quedó en una predicación, pero John MacArthur fue a más. Exacto. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y me río porque es que queda como un poquito, vamos a decirlo así, de locos, que aquí en España creo que no pasaría. Como un hombre cristiano de Dios, un pastor, uno de los primeros socios, válgame la expresión, es el presidente de Estados Unidos. Hablamos Muy de bien, Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump tiene una abogada que se llama Jenny, que es su abogada personal. Ella se llama Jenny Elslis. Jenny Elslis. Es la abogada personal de Donald Trump y es la abogada que está actuando a favor de, Está llevando el de caso. John MacArthur. Exacto. Vemos que en una primera demanda directamente contra el gobierno, la primera parte ha ganado. O sea, John MacArthur hoy en día, sus feligreses, su congregación está congregándose. O sea, realmente no queremos alargarnos mucho, pero sí que queremos crear conciencia, porque la prudencia siempre es válida, siempre y cuando no sea un permiso para hacer y deshacer lo que tú quieras. Queremos hacer conciencia porque al fin y al cabo estamos llamados a ser la sal de la tierra, la luz del mundo. No estamos para escondernos. Exacto. Lo que no puede ser es que por una situación como esta, que no le estoy quitando importancia. No, todo al contrario. Yo desde aquí, juntamente con mi compañero y los que están detrás de las cámaras, os animamos que a todas las situaciones que lleguéis, a todos los lugares que vayáis con vuestras mascarillas, si es necesario Exacto. guantes o inclusive hasta el gel, Exacto. para las protecciones humanas. Es muy diferente la prudencia al pánico. Exacto. Hemos visto muchos cristianos que se decían ser cristianos de peso, que ha habido una pandemia y se han encerrado en sus casas. No, da miedo salir. Claro que da miedo salir. Da miedo salir para ir al cine, da miedo salir para ir de compras. Sin embargo, ellos salen, pero al culto ahí no, porque hay miedo a infectarse. Es que ahí se puede contagiar la gente, claro. A ver, estamos llamados a cambiar las cosas. Somos embajadores de Dios. Jesús dijo, andar como yo anduve, y Él rompió los moldes. Tenemos que hacer parte de los milagros, tenemos que levantar la cabeza y que no nos pisen, por decirlo de alguna manera, nuestra palabra de Dios, nuestra manera de hacer las cosas. Como ha dicho él, el gobierno de Dios siempre estará por encima del gobierno humano. Lo que no podemos hacer es como una expresión que se dice en catalán, que se dice, pónmela aquí que no tengo bolsillos. No todo es válido cuando va contra la palabra de Dios. Queremos crear conciencia y que os activéis. Por favor, ya sea cultos presenciales, al aire libre, en templos, no podemos dejar de ser iglesia. Uno de los temas que a mí me ha llamado la atención en Estados Unidos, California, es, le han aceptado el gobierno a abrir las iglesias, pero con una de las condiciones que va en contra de lo que es la iglesia. Muy bien. Una de las cosas que han hecho primeramente es cerrar las puertas a los ancianos creyentes y a los niños de los creyentes. Yo creo que ese es un ataque de los más fuertes que ha habido en contra de la iglesia. Es un ataque muy porque grande. tú dime, siendo tu padre, ¿cómo vas a ir tú a la iglesia para poder afectar tu vida personal y tu hijo no lo traes? Es incoherente. El problema de las leyes es que cuando no van acordes a la palabra de Dios, se hacen incoherentes. Y si por cumplir una ley de Dios hay que transgredir una ley humana, no creo que sea un problema eso. Fíjate que incluso en las iglesias, y lo veo bien, que se cita y se insta a mantener la distancia entre personas, y lo veo bien. Yo eso lo veo bien, no, lo siguiente. Pero ahora ponemos en el caso, porque si algo es iglesia, es para los enfermos. Jesús sanaba leprosos y nadie se quería acercar a ellos. Ahora pongámonos en el caso que alguien entra por las puertas de nuestra iglesia chillando, estoy enfermo, tengo COVID. ¿Cuántos no lo echarían fuera en lugar de decir, vamos a orar?
Todo el mundo, yo creo que Vamos a orar. saldrían antes que él saliera por la puerta, ya saldría todo el mundo. Claro, no estoy haciendo apología y invitando a que todos los contagiados de COVID vengan a las iglesias. No, porque no sería prudente. Pero no podemos convertir algo que es fuera de lo normal en lo habitual. Que, repito, no estoy haciendo una invitación a todos los enfermos del COVID para que vengan a contagiarnos ni nada por el estilo. Que Al no se nos contrario. malinterprete las frases. Ahora sí quiero hacer una invitación. En nuestra página oficial, Entre Hermanos, en Facebook, Instagram o inclusive donde estás viendo ahora mismo este vídeo, ponnos un mensaje de que estás contagiado y que quieres oración y nosotros nos comprometemos a orar por ti. A eso estamos llamados. No tenemos que perder el prisma de que somos una iglesia redimida por un Padre que rompió los moldes en su día, como ya he dicho Los esquemas antes. están rotos ya por él. Exacto. Así que, sin más dilación, porque nos alargamos mucho, Y hoy tenemos un invitado especial. hoy tenemos un invitado especial. Hemos querido, como he dicho antes, un plato fuerte para empezar. A ver, ya que estamos hablando de este tema, no podemos simplemente dejarlo aquí, sino que hemos traído también para que él nos ayude a dar su humilde opinión sobre este Muy bien. tema, pero aparte de hablar sobre este tema también queremos conocerlo a él. Prácticamente es un hombre que medio mundo lo conoce, Muy bien. pero no simplemente su vida cristiana, sino también su vida personal. Exacto. Y conocer un poquito de su biografía. Muy bien. Y estamos hablando de un doctor en la palabra. Muy bien, Luis Amaya, el abuelo, doctorado en teología, también nuestro pastor, padre de la obra en la cual nos congregamos, mi hermano Luis Tete y yo. Hemos pensado que sería hediente y sería lo suyo que para el estreno del programa tenerlo aquí con nosotros. Hacerle, como ha dicho Luis, preguntas, pero no preguntas frecuentes, casuales. Queremos, de verdad, queremos ir a lo picante, o sea, queremos ir a la verdad. Por decirlo de alguna manera, es verdad, porque hoy en día nadie se moja. Responder políticamente correcto es lo que está más de moda. Y nosotros huimos de eso. Lo que está políticamente correcto, nosotros lo descartamos. Vamos a la verdad del asunto, a la raíz de la verdad, la biografía, todo. Queremos que el público sea consciente de que nadie que se baja de un púlpito se va con un carro de fuego hasta el próximo domingo. También tenemos nuestros más Y nuestros menos. ¿Está claro? Así que queremos acercaros, daros una mano con la otra para que podáis ver los testimonios de cada uno. No quiero que se marche nadie, porque al final del todo, él también dará pues una pequeña reflexión, Muy bien. unas palabras de aliento, unas palabras de ánimo. Muy bien. Por eso, no te marches, porque a continuación estará con nosotros Luis Amaya, más conocido como el abuelo. Hola de nuevo, es una alegría, es un gusto tener la dicha y la honra de poder presentar a mi queridísimo amigo, pastor, consejero, compañero, doctor Luis Amaya, el abuelo. Buenas noches, Luis, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo estás? Bendiciones para todos. Muchas gracias por estar hoy con vosotros y para mí es un placer estar en vuestro programa Entre Hermanos y esperamos ser de bendición para todos vosotros y para todas las personas que nos van a ver en nuestro programa. Claro que sí, yo creo que la verdad es un personaje que mucha gente lo conoce, además de por su ministerio pues en el mundo cristiano, y hoy poder entrevistarlo y concretamente para inaugurar nuestro primer programa creo que ha sido una buena decisión, ¿verdad, Luis? Hombre, yo creo que como comentábamos anteriormente y hemos visto en el vídeo, es un pastor que lleva pues tanto tiempo en el Evangelio que en vez de contarlo yo vamos a dejar que nuestro pastor nos cuente y empiece a hablar un poquito de su biografía en Dios. ¿Qué te parece? Perfecto, pues por mi parte le podemos dar paso. Bueno,
A ver, responder mi biografía, contar mi testimonio, creo que mucha gente conoce mi testimonio, hay mucha gente que no lo conoce, pero necesitaría mucho tiempo para contar mi vida, ¿no? Y claro, hay tantas cosas que contar en esta noche que voy a ser muy escueto, voy a reducirlo todo mucho. Pero bueno, yo conocí al Señor con la edad de 12 años, y prácticamente yo era un niño con 12 años, imagínense, un niño con 12 años. Yo fui al Evangelio porque, bueno, mi padre, que ya está con el Señor, mi padre necesitaba mucho de Dios, tenía una vida que necesitaba el toque de Dios para cambiar. Entonces mi madre nos habló y nos dijo, tenéis que venir a la iglesia para animar al padre y tal. Entonces decidí ir a la iglesia para apoyar a mi madre, para apoyar a mi padre, para que él fuese en la iglesia. Y realmente cuando yo estuve prácticamente 2 o 3 cultos, como que el Señor me tocó. Yo fui por él y al fin y al cabo el Señor me tocó, entendí que había un Dios real que amaba a las personas, y yo decidí entregarle mi vida al Señor con la edad de 12 años. Yo en el mundo, antes de conocer a Dios, mi hobby, mi vida giraba alrededor del deporte, especialmente de las artes marciales. Yo estudiaba taekwondo, llevaba 3 años haciendo taekwondo, había hecho campeonatos, yo fui campeón de Cataluña de taekwondo, y esa era mi vida era mucha gimnasia, y mi vida giraba en eso. Al conocer al Señor, le tuve que dar la espalda a esa vida de las artes marciales, porque yo recuerdo que en algunos campeonatos pues había mucha agresividad, había sangre. Entonces yo decidí dejarlo y entregarme al Señor. Yo recuerdo que el Espíritu Santo en un culto, a mí nadie me dijo que tenía que dejar nada, pero en un culto el Señor el Señor me hablaba a mi mente, ¿no? Yo oí una voz dentro de mí que decía, hay algo en ti que amas mucho, pero si tú decides abandonarlo, yo tengo algo para ti. Y yo recuerdo que saliendo del culto fui al gimnasio y en ese momento renuncié al taekwondo. Y por la noche teníamos una oración, y recuerdo que fui a la oración y el Espíritu Santo me visitó, y a la edad de 12 años ya el Señor me regaló el don de lenguas. Luego más tarde, en enero del 78, fui bautizado por las aguas. Sí, me bauticé por las aguas. Recuerdo que en esa época mi padre se apartó un poco del Señor y yo seguía en el Evangelio. Le entregué mi vida, le entregué mi juventud, me bauticé con 13 años, y a los 13 años, después del bautismo, recuerdo que al mes y medio, o no llegaba a los 2 meses, el pastor me llama a su casa y me dice, el Señor me ha puesto en el corazón que te levante al ministerio, que en esa época se llamaba candidato, ministerio. Cuando yo oigo del pastor que Dios me quería al ministerio, recuerden que yo tenía 13 años, un niño con 13 años. Y le dije al pastor, si Dios me quiere para que le sirva, pues aquí estoy, dispuesto a servirle. Claro, para mí era muy fuerte. La iglesia estaba compuesta prácticamente, el 85% de la iglesia era mi familia, mi padre, mi madre, mis tíos, mi abuela, mis hermanos, mis primos mayores que yo. Yo era prácticamente el más pequeño de la familia. Pero el Señor, yo creí que el Señor me llamaba. Y entonces yo pensé, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo yo me subo al púlpito, un niño con 13 años, con lo que es en nuestro pueblo, en el pueblo gitano, que un niño pequeño sea el que tenga una voz dentro de la gente, y que los mayores estén escuchando a un niño de 13 años? Yo pensaba, ¿yo cómo voy a hacer esto? Y entonces dije, bueno, la única forma es que voy a hablarles de Dios. Wow. Y entonces decidí leer la Biblia, estudiar la Biblia y profundizar la Biblia. Recuerdo que en mi mano cayó un tratado que decía que había un hombre que había leído la Biblia en 72 horas. Y yo dije, 72 horas no puede ser. Y entonces dije, voy a probarlo. Y recuerdo que me puse a las 10 de la noche a leer la Biblia, y a las 6 de la tarde
que teníamos el culto, mi madre me estaba llamando diciendo, pero hijo, que tenemos que irnos a la iglesia. Es decir, me tiré cerca de 20 horas sin dejar de leer la Biblia. La leí en una semana. Wow. Decidí leer la Biblia, dediqué mucho tiempo a leer la Biblia, leía y estudiaba la palabra y oraba 7, 8, 10 horas diarias, y así decidí que mi ministerio fuese enriquecido, porque claro, subir a un púlpito un niño con 13 años, ¿qué puede decir a gente de nuestro pueblo y gente mayor? Y dije, bueno, pues que abre la Biblia. Y decidí dedicar mi vida al ministerio de la palabra. Perdone que le corte, pero nos llamaba mucho la atención, yo lo sé particularmente también, para todo aquel que no lo sabe, pues soy su hijo, soy el niño pequeño, el menor, y la verdad que cómo se vive realmente en primera persona que un joven con 13 años que tiene que estar jugando a fútbol o a las artes marciales, ser la responsabilidad de llevar una congregación hacia adelante, y más en nuestro pueblo con lo que cuesta. La verdad es que para mí fue igual, yo pensé igual, un niño con 13 años que suba a un púlpito y ministre y predique a personas, y especialmente mi tío, mi padre, mi madre, mis hermanos mayores que yo, mi abuela que en aquella época vivía, y no solo eso, gente de nuestro pueblo mayores que yo. Yo dije, ¿cómo yo hago? Claro, entonces lo que me encerré en decir, busco a Dios. Que ellos vean que Dios está conmigo, que Dios me usa, y empecé a dedicarle mi vida a estar cerca del Señor. Yo recuerdo que luego más tarde, cuando ya tenía 14 años, a mi padre también lo levantaron al ministerio, él volvió al Señor, se fue bautizado, y al tiempo pues a él lo levantaron al ministerio. Y a los 4 o 5 meses que él tenía de ministerio, yo ya tenía casi 1 año y medio de ministerio, decidimos abrir una nueva obra. Una obra que yo tenía 14 años cuando decidimos abrirla. 14 años. 14 años. 14 años. Sí, es cierto que mi padre venía conmigo, pero él tenía 5 o 6 meses de ministerio y yo tenía 1 año y medio de ministerio. Entonces abrimos la iglesia, por supuesto, él era el mayor, él tenía que llevar la iglesia. Pero yo empezaba a trabajar, la gente que empezó a venir a la iglesia prácticamente era joven, pues yo los llevaba, yo los guiaba, yo los conducía, yo estaba con ellos. Y así estuvimos ministrando con 14 años nuestra primera iglesia. Una de las cosas que quiero que la gente escuche es una de las anécdotas que llegaste a vivir cuando el cura de la iglesia llamó al pastor de los gitanos para reunirse. ¿Nos puedes contar un poquito de esa anécdota? Sí, yo tenía 15 años, yo ya tenía 15 años. Y el pastor se entera de que se ha abierto una iglesia evangélica en el barrio donde él estaba, ¿no? Y empezó a decir, ¿quién es el pastor? Me gustaría hablar con el pastor. Y ahí me llegó la noticia que el pastor quería hablar con el pastor de la iglesia. ¿Y quién fue? En vez de fue mi padre, fui yo. Yo me presento donde el cura, llamo a la puerta y pregunto por el cura. Y me dice, me abrió otra persona y dice, ahora lo llamo. Cuando el cura sale y le digo, usted estaba preguntando por el pastor de la iglesia del barrio, esta nueva que se ha abierto. Sí. ¿Dónde está el pastor? Digo, soy yo. El pastor se quedó mirando y claro, lo que tenía enfrente era un niño con 15 años. Eso sí, yo vestía con corbata, con traje, tenía mi maletín, me llevé mi maletín con la Biblia, era un maletín de mano, que llevamos en la mano, y el pastor me dijo, ¿tú eres el pastor? Digo, sí, soy yo. Y dice, pasa. Recuerdo que el cura me sienta, él me miraba, él no daba crédito a lo que estaba viendo. Me miraba de arriba abajo y decía, bueno, nada, yo quería pues conocerte y quería ofrecerte mi ayuda. Y me dijo, si hay algo que tú necesitas para la función de la iglesia, pues aquí me tienes. Si algo necesitas, cuenta conmigo, que en lo que te pueda ayudar, yo te voy a ayudar. Fijaos en una cosa que es muy curiosa. Hoy los niños, niñas de la edad de entre 13 y 15 años, hablo personalmente ya por mis sobrinos, mis primos, ¿no? Ya no quiero hablar ya fuera, ¿no? Y ves una diferencia abismal que realmente creo que nace en cómo, ya no cómo educamos, sino qué ven nuestros pequeños de la casa, qué ven a nuestros mayores. En este caso, vemos que no hay edad, no hay tiempo para el Señor.
así lo creo. Yo creo que todo momento es bueno para entregarse y ponerse en las manos de Dios, independientemente de la edad, de la situación social. En este caso, para los que no lo sepan, para el pueblo gitano, como ha dicho Luis, pasar la barrera entre un niño que se ponga a hablar a un mayor y más en un púlpito y más siendo familia directamente es muy fuerte. Yo lo veo muy fuerte. Muy costoso. Es algo que solo puede de una manera u otra levantar Dios y hacer Dios, y lo hizo con él y lo puede hacer contigo y con cualquier persona que esté dispuesta a dar el precio y a ponerse bien con el Señor, básicamente. Una pregunta de las que suelen hacer mucho es que cuando, claro, él se llama Luis Amaya Escudero, pero es más conocido como el abuelo, y cuando la gente en la iglesia pues espera al pastor abuelo, se esperan a un hombre mayor que siempre le preguntan la edad. Yo quiero que nos hables un poquito de por qué llamarte abuelo. Esa pregunta me la han hecho cientos de veces. Os puedo contar muchísimas anécdotas por causa del nombre, ¿no? Bueno, pues por lo que a mí me han comentado, mi abuela, que ya está con Dios, mi abuela, cuando yo era muy pequeño, tal vez tendría 1 año, 2 años, decían que yo era muy inteligente, y decía, este niño es un viejo de lo que sabe. Este niño es un viejo de lo que sabe. Este niño es un viejo, y de ahí es un abuelo, y desde que yo tengo uso de razón me llaman el abuelo. Luego, claro, pasa el tiempo, me convierto al Señor con 12 años, con 13 predico la palabra, con 14 años abrimos la iglesia, con 15 años me caso. Ahí queríamos llegar. Sí, me caso, pero os voy a contar antes de esto, os voy a decir que cuando me levantaban de candidato, yo recuerdo que yo tenía 13 años, como he dicho, me faltaban 5 meses para los 14. ¿Por qué recuerdo que faltaban 5 meses? Porque recuerdo que el pastor de la iglesia que me iba a levantar tuvo que salir de pastor y tuvo que entrar otro pastor. El pastor que salía le dijo, estoy preparando al abuelo para que sea candidato. Y vino el presidente de la obra y el superintendente, el responsable de la zona de Barcelona. Vinieron a la iglesia para poner el nuevo pastor. Y claro, cuando le dicen que yo voy a ser candidato, me dice, pero hijo, ¿cuántos años tiene? Y yo le dije, tengo 13 años. Y ahora el presidente me dice, es que tenemos la norma de levantar a los 14. Digo, bueno, es que me faltan 5 meses. Y él se echó a reír. Me acuerdo que Jaime Díaz y Juan Castro, que de verdad que los amamos mucho, ya están con el Señor, ¿no? Fueron hombres que marcaron nuestra vida. Se echaron a reír y dijeron, bueno, no te preocupes, contigo vamos a hacer una acepción y te vamos a levantar de candidato. Fue algo muy especial. Y claro, 13 años candidato, 14 años en la iglesia, y a los 15 años me caso. Encuentra a su costilla. Encuentro a mi costilla, la cual se convirtió bajo mi ministerio. Ella se convierte en la iglesia donde estamos predicando, a ella la preparamos para bautizarla. A los 8 meses de bautizarla y 20 días, le digo, o te casas conmigo o te excomulgo de la iglesia. No, broma. Cuidado, cuidado. Lo de excomulgar fue una broma. Después de bautizarla, 20 días después, me comprometo con ella y estuvimos comprometidos de novio la suma de tiempo de 20 días. 20 días. A los 20 días nos casamos. Wow. Eso. Noviazgo muy largo. No, pero eso sí que es amor a primera vista del todo. Aprovechando y hablando un poquito del amor, ¿no? Y conjuntamente con su esposa, creo que ya llevan algunos años casados y creo que tendrá bastantes cosas que contarnos. Por favor, Luis, si nos puedes comentar un poquito cómo os conociste, ya nos lo has dicho, pues creo que me cuentes algo más de tu esposa. Bueno, a ver, como ya he dicho, yo me casé con ella cuando yo tenía 15 años. Llevo 55. Prácticamente va a ser 40 años que estamos casados. 40 años. ¿Y aún tiene pelo?
¿Eh? Todavía no me saca. ¡Hombre! Bueno, ya no me queda mucho, pero bueno. 40 años casados, 40 años de matrimonio. Fruto de ese matrimonio, Dios nos ha dado 4 hijos. Como bien ha dicho, este es el pequeño. Tengo el mayor, que también es pastor, se llama Abraham. Tengo una hija que se llama Tamara, otra hija que se llama Miriam y el Luis Junior, el pequeño. De los 4 hijos, Dios nos ha dado la bendición de 10 nietos. Tenemos 10 nietos, nos ha bendecido con 10 nietos. Y bueno, mi casa es una casa llena de bendición. Que es cierto que hemos tenido también muchos problemas, muchos ataques diabólicos, pero podemos decir que hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. ¿verdad? Amén. Y llegar hasta aquí ya es mucho, porque hay un texto en la Biblia que ya voy a citarlo, ¿no? Hay un texto que dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, príncipes de las regiones de maldad y hueste celeste. Es cierto que tenemos luchas contra demonios, pero yo recuerdo que leí una versión que decía, porque no solo, repito, no solo tenemos lucha contra carne y sangre. Y es cierto, a veces solo decimos que tenemos lucha contra el demonio, pero a veces también es cierto que tenemos lucha contra carne y sangre. Yo puedo decir que después de 40 años he tenido batallas de todas las clases. El demonio me ha atacado 20.000 formas y ha usado a personas que también me han atacado de 1000 formas. Pero yo siempre digo que las rosas crecen a pesar de la basura que se le intenta tirar encima. Por mucha basura que intenten tirarte, el que es una rosa y el que es puro y el que es oro, la basura solamente va a intentar empañarte, pero luego va a seguir creciendo y floreciendo para la gloria del Señor. Yo he tenido muchas luchas, batallas, he visto cómo han intentado hundir mi matrimonio, hundir mi familia, hundir mi ministerio, pero puedo decir que hasta aquí nos ha ayudado al Señor. Y como dijera San Pablo, una libre conciencia y limpia conciencia he vivido fielmente todos los días de mi vida, siéndole fiel a Dios por encima de todas las cosas. Llevas más de 40 años de ministerio y queríamos que hablaras también un poquito de la biografía de tu ministerio, desde tus principios ministeriales hasta donde tú puedas llegar. Bueno, la verdad es que sí, hemos estado hablando acerca de mi vida, de mi matrimonio. Dios nos bendijo, hemos estado luchando codo con codo. Puedo decir que si he llegado hasta donde he llegado ha sido gracias a Dios primero y luego gracias a mi esposa. He tenido una familia súper maravillosa y tengo una familia súper maravillosa. Mi familia se dedicaba más al negocio para que yo me dedicara más al ministerio. Fíjate tú, ¿no? Respondiendo a la pregunta de mi hijo, deciros que bueno, yo conozco al Señor con 12 años. Yo me convertí dentro de la Iglesia Evangélica Filadelfia, una iglesia a la cual yo amo y a la cual siempre está en mi corazón y está en mi vida. Conozco al Señor con 12 años, la obra de Filadelfia prácticamente llevaba muy poco tiempo, era bebé. Yo recuerdo que teníamos reuniones de ministerios de toda España en un local de 130, 140 metros. Ahí se metían todos los obreros de España. Hoy la iglesia de Filadelfia necesita prácticamente un local de 5 o 6 mil butacas para poder meter a los ministerios. Así que yo he visto cómo esa obra creció. Yo me convierto con 12 años, me levanto de candidato con 13, abrimos mi primera obra a los 14 años, me caso con mi esposa a los 15 años. A la edad de 15 años abrimos otra iglesia. Yo recuerdo que me iba en autobús con mi esposa, ella estaba encinta de mi primer hijo, de mi Abraham. Yo recuerdo que íbamos a esa obra, se llama Berbiche, es una obra que abrimos, la segunda obra que abrimos. Íbamos allí a testificar antes de empezar el culto. Recuerdo que a veces iba en bicicleta con otro hermano, nos íbamos en bicicleta los dos al barrio de Berbiche para preparar las cosas para celebrar el culto. Y ahí empezábamos, abrimos esa iglesia, Berbiche. En esa iglesia se quedó de pastor mi padre y yo ya me quedo como pastor oficial de la iglesia de Cinco Rosas, en la cual estuve 9 años de ministerio. 9 años. 9 años en tu primera iglesia. En mi primera iglesia. Wow. De candidato
y de pastor. Es decir, 9 años en mi primera iglesia. Cuando salimos de la iglesia yo tenía 23 años. 23 años cuando entré en la segunda iglesia, mejor dicho. 23 años. Salimos de la iglesia, a los 4 o 5 meses nos ofrecen otra iglesia, en la cual estuvimos año y medio aproximadamente. Salgo de esa iglesia y llevamos los jóvenes de lo que era la región de Cataluña. Llevamos los jóvenes, yo y otro hermano que le llaman Pichi. Los dos nos encarguemos de llevar la juventud. Luego más tarde abro otra iglesia en Lloret de Mar. Iba todos los días durante 3 meses. Yo recogía a los hijos, recuerdo que me iba con la furgoneta al colegio, los sacaba del colegio y me iba directamente para la iglesia de Lloret de Mar. Era un campo que estábamos abriendo, estuve 3 meses, porque era todos los días ir y volver, ir y volver, ir y volver, con todos los niños. En aquella época tenía 3 hijos y abrimos la iglesia. A los 3 meses ya teníamos una iglesia de unos 30 miembros, les puse local, silla y ya plantemos un pastor. Se lo dijimos al responsable, puso un pastor y seguimos esperando en Dios. Durante 2 años recuerdo que ya Dios me abrió las puertas de España, Francia y Portugal. Con la edad de 23 años, Dios ya me llama al ministerio nacional de toda España. Me empezaban a invitar en convenciones, reuniones de pastores, eventos, retiros espirituales. A partir de los 23 años, como que Dios me abre una nueva dimensión en mi ministerio. Empiezo a viajar. Recuerdo una anécdota que me llaman a Portugal. Yo tenía 23 años. Me llaman a Portugal, venía con nosotros un hermano que se llama Sisquetó, cantante. Venía su hermano que ya está con Dios, el Chango. Recuerdo que venía un predicador que se llama Enrico, otro hermano que se llama Burris, otro Enrique. Íbamos en una furgoneta y paramos en Badajoz. Hacemos un culto en Badajoz, dormimos allí por la mañana, nos vamos a Lisboa. Cuando llegamos a Lisboa, el presidente y el responsable nos saludan al Sisquetó, saludan a los pastores, me saludan a mí, pero se queda así mirando. Dice, ¿y el abuelo? ¿Y el abuelo? Y la gente, los que venían conmigo, se empezaron a reír. Este es el abuelo. Digo, soy yo el abuelo. Pues tú el abuelo. Si eres un niño, eres un niño. Digo, sí, yo soy el abuelo, yo soy el abuelo. Y a partir de ahí, el ministerio en España, Portugal y Francia se me abrieron y empecé a viajar. A los 25 años, Dios me da otra iglesia, una iglesia que fue una bendición para mí tremenda, fue como un regalo de Dios para mi ministerio. Fue la iglesia de La Mina. Estuve 2 años y pico allí de pastor. Salgo de esa iglesia y a los 13 días me dan la iglesia de Sabadell, donde estuve cerca de 3 años. También fue un regalo del Señor. Luego terminamos de pastorear esas iglesias. El responsable me llama, mira, necesito que estés un pequeño tiempo en tal iglesia que necesitan tu ministerio. Adelante. Me fui a esa iglesia, el responsable me mandó para 3 meses, pero estuve 6 meses. La iglesia la iglesia, ¿cómo se llama? A ver si ahora recuerdo. La iglesia, no, la de arriba, donde vive el Pepe y el Málaga. Torromeo, la iglesia de Torromeo. Y luego estuve en la iglesia de Capuchané. Ese ha sido mi ministerio como iglesia. Y a partir de ahí, yo tenía 33 años. El Señor me abre la puerta para entrar dentro de la mesa ejecutiva que gobierna el ministerio de Filadelfia. Dios me llama al ministerio de responsable. Nos vamos de responsable a Canarias, allí estuve 3 años. Luego Dios nos lleva a Mallorca, las Islas Baleares. Luego Dios nos lleva a Cataluña, fui responsable de mi propia zona. Luego nos lleva Dios a Andalucía, Sevilla, Huelva. En ese proceso yo tenía una gran visión, una gran ilusión por abrir un instituto bíblico dentro de nuestra obra. Y a partir de ahí ya se hacían escuelas bíblicas por zonas. Recuerdo que venían responsables, daban escuela bíblica, pero se decidió de abrir una escuela bíblica de verdad, un instituto bíblico dentro de esta misión.
y nos pusieron un grupo de ministerios, nos pusieron en esa escuela bíblica, y a partir de ahí se creó lo que se conoce hoy como EBEF, Escuela Bíblica Filadelfia en España. Y ese ha sido mi ministerio. Pero recuerdo que fue una grande bendición. Nos costó mucho, pero fue una grande bendición. 38 años de mi vida dediqué a trabajar dentro de la Iglesia Evangélica Filadelfia. Wow, 38 años y medio. Sí, 38 años. Aproximadamente. Sí. Pero luego viene una decisión. Sí, a ver, hay algo que me deja en el tintero, y es que Dios me abre las puertas también, no solo de España, Francia y Portugal, sino que Dios decide abrirme las puertas del mundo. Yo recuerdo cuando yo tenía 26 años, que me invitan en una iglesia en Madrid, y un hermano tiene una visión mía. El hermano se le conoce, es un hombre de Dios conocido en toda España, le llaman Fanes. Él termina el culto, me llama y dice: he visto como Dios te tomaba en su mano, y en su mano colocaba el mundo, y a ti te daba agua para que le dieses a beber al mundo. Wow. Y Dios me decía que te preparases, porque Dios te lleva a las naciones. Esto fue aproximadamente a la edad de 26, 27 años, cuando Dios me da esa palabra por parte del hermano Fanes. Recuerdo que pasados unos cuantos años, todavía eso no se cumplía, sí tenía ministerio en España, Francia y Portugal, pero no había salido al extranjero. Pero recuerdo que en el 2005 o 2004, un hermano de Venezuela viene a Canarias, donde yo estaba de superintendente, de responsable, y mis hijos, yo no estaba en esos días ahí, mis hijos le entregan unos CDs míos, y él coge los CDs, se va a Venezuela, y estando en Venezuela oye los CDs, y Dios le impactó con la palabra. Y a partir de ahí se puso en contacto conmigo y me dijo: he escuchado los CDs, Dios nos ha bendecido mucho, y nos gustaría que bendijeras a nuestro país por medio del ministerio que Dios ha puesto en ti. ¿Quieres venir a Venezuela? Yo dije: encantado, para mí sería un privilegio. Llamé al hermano Gordo, se vino conmigo, me acompañó, el hermano Gordo de Manresa, que es un cantante maravilloso. Nos vamos allí, Dios nos bendijo poderosamente, estuvimos 10 días, nos hicieron cultos en distintos lugares de Venezuela, y recuerdo que en una iglesia de la calle Las Mercedes de Caracas, Dios me bendice por medio de una palabra, y allí había un hermano de Puerto Rico que se llama Nehemías Montañés. Es un hermano que es una bendición, ahí me llama cuñado, porque dice que si mi mujer es su hermana, pues somos cuñados. Muy bien, muy bien. Me dice: abuelo, necesitas venir a Puerto Rico. Puerto Rico tiene que oír lo que Dios te ha puesto en el corazón, lo que Dios te ha dado. Total, que le digo que sí, me prepara una agenda con un hermano que se llama Rafael Cebolleda, al cual yo quiero y amo. Y si ve este programa, desde aquí lo bendigo, a él, su casa, amén, a su esposa, amén. Suset, que para mí han sido y son una enorme bendición para mi vida. Total, que me invita, bajo a Puerto Rico, me hace una agenda, y a partir de ahí Dios me abre las puertas del mundo. Desde Puerto Rico he ido 17 veces a Puerto Rico. De ahí me invitaron a Los Ángeles. De Los Ángeles me invitaron a Nueva York, me invitaron en Nueva Jersey, he estado en Chicago, he estado en Houston, en Dallas, he estado en Las Vegas, he estado en Seattle de Washington. Bueno, he estado en tantos lugares y en tantos sitios. Total, Dios me ha llevado a 47 países. 47. Hasta el día de hoy, tanto de los Estados Unidos, he estado en el Centroamérica, está en Venezuela, está en Costa Rica, está en Colombia, he estado en la República Dominicana. Bueno, está en tantos lugares que ya me se va de la mente, ¿no? México, Argentina, Brasil. Dios me ha llevado a Europa, he estado en Italia, en Grecia, he estado en Bulgaria, Rumanía, Alemania, Suiza, Inglaterra. Bueno, Dios me ha bendecido enormemente. Amén. Y Dios todavía tiene muchos planes y muchos propósitos para mi vida. Cuento una anécdota y luego, si tenéis otra pregunta, pues entramos. Una anécdota, y esta anécdota la comento porque yo he sido un ministerio autodidacta, he estudiado
por mi cuenta. Particular. Particularmente a los 15 años sí estuve en el CEP, que es una escuela bíblica de aquí de la Plaza España, Barcelona, y estuve un año en el CEP. Estudié con José María Martínez, con José Grau, Pedro Pusberg, hombres poderosos en la palabra. Pero me dijeron que yo tenía que estar atendiendo la iglesia y tuve que dejar lo que era el estudio bíblico con 15 años. A partir de ahí me hice autodidacta, compré montones de libros, estudiaba y estudiaba. Y yo, bueno, después de 30 años o 30 y pico años de estudio, pues Dios me lleva a las naciones. Y recuerdo que voy a una iglesia donde mi coordinador Rafael Cebolledo me presenta como el profesor bíblico de las escuelas bíblicas de España, de BEF. Entonces, claro, el pastor que me invita ya da por contado de que yo, si soy profesor, ¿Tienes un título? tengo estudios. El tema es que me invita una semana con el hermano Gordo, el cantante, nos invita, estoy predicando un día, otro día, y el último culto, un día antes me dice mi coordinador, están disfrutando, Dios te está usando, pero quiero decirte algo, en esta iglesia, que es la iglesia de Mario Rivera, su nombre muy conocido en Puerto Rico, dice, nadie predica si no tiene título. Y yo le digo, yo no tengo título, yo no tengo ni el EGB terminado. Pero bueno, terminamos el último culto y claro, yo no puedo callarme, me pongo en el púlpito y yo digo, hermanos, quiero deciros algo, yo no tengo estudios. No he terminado ni el EGB, ni primaria ni secundaria. La gente se echaría las manos en la Se cabeza. echaron mano a la cabeza. Muertos. Yo dije, yo he estudiado autodidacta, pero no he estudiado en ninguna universidad ni nada. El pastor Mario Rivera, recuerdo que se puso en el púlpito y dijo, ¿y ahora qué hacemos, hermanos? Digo, lo único que podemos hacer es ponernos todos de rodillas y glorificar a Dios por la bendición que Dios ha dado a este hombre. Fue algo tremendo. A raíz de eso, pues decidí estudiar. Y entonces estudié, me apunté en una universidad llamada CUM de los Estados Unidos y me saqué el título de doctor en teología. Tengo un doctorado en teología, actualmente sigo estudiando, estoy estudiando ahora psicología cristiana, consejería matrimonial, son 4 o 5 años de estudio, llevo 2 años aprobado. Este año lo he parado porque estoy estudiando un idioma y el año que viene vuelvo a incorporarme dentro de los estudios y hasta el día de hoy sigo estudiando la palabra del Señor. Qué bien, la verdad que aprender, creo, a nivel personal, creo que es una tarea que nunca acaba, ¿vale? Y siempre hay cosas pendientes para aprender. Quiero resaltar, porque cabe marcar un momento, un punto de inflexión en la vida de Luis, que creo que marcó un punto y aparte, porque nos lo cuenta mejor él. Un antes y un después. Exacto, una decisión, creo, difícil, que en su momento se vio obligado, quiso tomar o tuvo que tomar. Bueno, Joel, a ver, llegar a este punto para mí es un poquitín fuerte, ¿no? Porque es cierto, tuve que tomar una decisión muy fuerte, una decisión que por una parte me dolió, por otra parte, pues hoy me di cuenta que, bueno, que Dios estuvo en medio de todas las cosas, ¿no? Sí, tuve la decisión de tener que dejar la misión donde toda mi vida, 38 años de mi vida, dediqué, como era la Iglesia Evangélica Filadelfia, la cual, repito, amo, quiero, respeto y que siempre va a estar en mi vida y en mi corazón. Y es imposible que yo hable de mí y que Filadelfia no aparezca en mi vida porque son 38 años de mi vida. Pero sí, tuve que tomar una decisión a raíz de ciertas circunstancias que no hay que entrar en ellas. Tuve que tomar la decisión de salir de Filadelfia. Salí de Filadelfia y Dios nos llevó a abrir una obra. Yo entré en la Asamblea de Dios, estuve bajo la cobertura de Miguel Martínez, es el pastor a cual amo, respeto con todo el corazón, de la iglesia Dádivas de Cornellá, el cual ha sido una grande bendición para mi vida y es una grande bendición. Lo amo y lo quiero tanto a él como a toda su familia porque han sido bendición para mi vida. Lo conozco de toda la vida porque nos hemos criado prácticamente, nos separaba un bloque, él vivía en la plazoleta de atrás y yo en otra. Hemos tenido contacto desde que yo era candidato, es decir, en la iglesia primera ya me visitaba y me fue una bendición. Pero él me dice, abuelo, ¿por qué no abres una obra? Pues abrimos una obra en la casa de mi hijo el mayor, Abraham. Empecemos ahí la obra, éramos un poquito de 14, 15 personas.
el hermano Miguel Martínez me habló que tenían un local en ese barrio, que hacían los puntos de encuentro. Yo dije, pues sí, se da una bendición hacerlo. No abrí iglesia, lo dije que no era una iglesia, porque yo no quiero hacer iglesia al lado de iglesia, y la usemos como punto de encuentro. Aquello creció y decidimos abrir una nueva obra, una nueva misión. Y la nueva misión se llama Iglesia Internacional Palabra Viva. ¿Por qué ese nombre? Porque prácticamente ese nombre va acorde con mi visión y con mi ministerio. Yo tengo un ministerio en cuanto a la palabra que Dios me ha bendecido mucho. Por lo tanto, la obra que Dios me ha mandado abrir trata de eso. Mi Iglesia Internacional Palabra Viva. Porque mi mensaje, mi enseñanza, mi conducta está fundamentada en la palabra bendita del Señor. Abrimos la iglesia. Estuvimos un tiempo que hacíamos culto. Yo ahora recuerdo, ¿no? Hacíamos culto a 7, 8 personas, mis hijos, mi nuera, mi sobrino, algún hermano más que a veces venía. Total, estuvimos durante casi un año, ¿verdad? Casi un año, con 10, 15, 20 personas. Pero yo predicaba con una fuerza increíble, como si tuviera 500 o 1000 personas, ¿no? Pero Dios nos bendijo. La iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer. Un hermano de Galicia me llama, que había tenido un sueño, que en ese sueño Dios le decía que tenía que unirse a mi ministerio. Me lo dice, se llama Antonio Jiménez, nosotros le decimos el 8 hijo. El hermano se une a mi ministerio, empezamos a hablar, abre una iglesia en Bedín, en Odense, Bedín, el pueblo de Bedín, abre su iglesia. Dios le abre puerta en Portugal y abre 5 o 6 puntos de encuentro en Portugal. Todos los días, había días que hacía 200 kilómetros para predicar. Y él se encargaba de todos los puntos. Y él se encargaba de todo, de todo. Total, que allí se abrieron hay 4 o 5 iglesias en Portugal. Tenemos la iglesia de Bedín. Unos hermanos de Francia me llaman que quieren unirse a mi ministerio. Los conozco, son hombres de Dios. Total, que se unen a nuestro ministerio. Se abre otra iglesia, luego se abre otra en Francia, se abre otra más en Francia. Total, que hoy en Francia tenemos 4 iglesias que ya están hechas. Hace 15 o 20 días se abrió una nueva. Así que tenemos una iglesia en Pertuis, otra iglesia, 2 iglesias en Marsella, otra más en Marsella, 3 iglesias en Marsella, una en Pertuis. Tenemos otra iglesia en San Juan de los Alcáceres, Cartagena. Es decir, tenemos aquí otra obra que hemos abierto en Sabadell. La mía está en San Vicente del Sor. Y otra es la iglesia madre. Y tenemos otra iglesia que se está abriendo en el barrio de La Mina. Nos sentimos muy felices, nos sentimos dichosos, contentos de que Dios nos haya bendecido, que Dios nos haya puesto esta obra a la cual estamos sirviendo, que es la amada del Señor, y a la cual hemos dedicado nuestra vida y dedicaremos nuestra vida. Y no hay mal, dice un refrán, que por bien no venga, ¿verdad? A veces las piedras que le tiraban a David, le tiraban piedra a uno que estaba loco, le tiraba piedra y decía injurias. Y uno de sus generales le dicen, déjame que lo mate. Y dice, no lo mate, porque las piedras que me tira ese hoy van a ser mi bendición mañana. Cuando uno recibe, Jesús dijo, bienaventurado cuando os persigan, os vituperen, os intrujen, os golpeen, os azoten y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, seréis recompensados. Y yo creo, hermanos, que Dios nos está bendiciendo. Hoy me siento, créanlo, me siento súper feliz. Me siento que Dios nos está bendiciendo poderosamente y la obra del Señor funciona y va hacia adelante. Un ministerio que aproximadamente en febrero harán 4 años de que empezó esta obra nueva. Y la verdad que por lo que estamos viviendo, como saben, Joel y yo somos miembros de la Iglesia Internacional Palabra Viva, y lo que pueden ver a través de nuestras páginas oficiales de la Iglesia. Pero aparte de eso, queremos que nos hable, para finalizar también, un poquito de los proyectos que tiene usted con la Iglesia. Bueno, es una pregunta que me encanta, ¿no? Me encanta porque yo tengo una visión. Mi vida es Dios. Mi vida es predicar la palabra, salvar almas,
salvar almas y restaurar a la persona que está hundida. Mi ministerio no es arrebatar nada de nadie, Muy bien. es salvar. Ir por la gente que no conoce a Dios y la gente que está hundida y que no sabe dónde ir. Aquí tiene una puerta, la Iglesia Internacional Palabra Viva. Yo comparo, hermanos, a la siega. La siembra tenía 3 tipos de cosechas. Tenía las primicias, que eran para Dios. Tenía la siega, que era la siega más grande, donde todo el trigo se la llevaban al granero. Y luego estaban las respigas. Las respigas eran los granos que caían. Las respigas eran las espigas que se olvidaban. Y a veces dejaban alguna para los pobres. Tal vez yo no me lleve la siega más grande, pero yo quiero ser de los de la respiga, que gracias a los que respigaban habían espigas llenas de grano, que no se quedaban en el suelo, sino que también iban a la mesa. Yo quiero ser de esas personas que recojan las espigas que se caen, las espigas que se han hundido, que no saben dónde acudir, que si se dejan solas se mueren. Yo quiero ir a por ellas, arrebatarlas y traerlas a la casa del Padre. Esa es mi visión. Y proyecto, miren, ahora mismo acabo de abrir un proyecto hace un mes y medio que se llama Instituto Bíblico Palabra Viva. Es un instituto bíblico, una escuela bíblica donde mi ministerio de enseñanza se siente muy identificado y lo estoy haciendo online. Tengo estudiantes de distintas partes del mundo. Tengo estudiantes de Francia, tengo estudiantes de Alemania, Suiza, tengo estudiantes de toda España, tengo estudiantes de México, estudiantes de Dallas, de Houston, de Los Ángeles, de Brasil, de Colombia, del Ecuador y de otros muchos lugares. Tengo gente que está estudiando en este instituto bíblico. Y eso cada vez va a ir a más. Y no solamente lo voy a hacer online, quiero hacerlo también presencial aquí en Barcelona. Pero ya hemos empezado. Otro de los sueños que tengo, no es un sueño, es una visión. Porque un sueño alguien te lo puede hacer realidad. Una persona millonaria, ¿qué sueño tienes? Una casa, un coche y yo te lo compro. Se acabó el sueño, pero una visión no. Una visión es algo que tú quieres conseguir y esa visión se amplía. Bueno, pues yo tengo una visión, sobre todo es salvar almas. Por lo tanto, estoy orando a Dios para que Dios siga multiplicando nuestras iglesias. Y en el momento que yo vea que hay un grupo bastante fuerte dentro de nuestra obra, quiero comprar una carpa, cueste lo que me cueste, 20, 30 mil euros. Si me empeño para un coche, si pido un préstamo para una casa, más para evangelizar. Quiero comprar un camión, quiero comprar una carpa, sillas, una buena megafonía. Y quiero evangelizar donde Dios me abra puertas. Quiero poner la carpa una semana al mes en un pueblo, predicar la palabra, la gente que se entregue, la gente que se convierta, ponerle líderes que se encarguen de ella, líderes que se preocupen, que los visiten, que los atiendan, que oren con ellos, que les compartan la palabra y que así el reino de Dios vaya creciendo. Ese es uno de la visión que estamos teniendo. Y otra de las visiones o proyectos que estamos teniendo dentro de la iglesia es que queremos hacer misiones. No queremos quedarnos solo en España, queremos llevar las misiones a países y a lugares que lo necesiten. No solamente queremos llevar la palabra, que eso es la esencia, pero a veces para poder llevar la palabra necesitamos echar el anzuelo, ¿no? Entonces hemos abierto una asociación que se llama Manos que Ayudan. Y por medio de esta asociación queremos ir a ciudades, a países tercermundistas, donde haya necesidad, y poder llevarles comida, llevarles ropa, llevarles medicina y llevarles sobre todo la palabra bendita del Señor. Esa es la visión. Podía hablar de un montón de cosas más, pero esa es la visión que tenemos. Abrir radio, abrir televisión, abrir un campo de trabajo, que el mundo es muy grande y como alguien decía, no necesitamos quitar una estrella del cielo para que otra se coloque. El cielo es tan grande que todo el mundo que quiera ser estrella puede y tiene un lugar en ese cielo. En la iglesia del Señor, hermanos, somos una iglesia, una iglesia, una iglesia. Podemos llamarle un nombre el que tú quieras, pero realmente solamente hay una iglesia. Jamás, miren el capítulo 1 de Apocalipsis, la Biblia dice que Jesús estaba en medio
de los 7 candeleros de oro. En medio, había 7 iglesias y él estaba en el medio. Pero si leen el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, verán cómo Cristo está en las 7 iglesias. Y miren cómo se presenta. En una dice, yo soy el que tiene llamas de los ojos como llamas de fuego. En otra iglesia dice, yo soy el que tiene la espada aguda en la boca. En otra iglesia dice, yo soy el que tiene la diestra. En otra dice, yo soy el que tiene los pies como el bronce bruñido. Es decir, en ninguna iglesia se presenta con el cuerpo entero. En una están los ojos, en otra la boca, en otra los pies, en otro los brazos. Porque el Señor se presenta de esa forma, para que ninguna iglesia crea que tiene el monopolio de la persona del Señor. El Señor se reparte en las 7 iglesias, para que lo que no tiene una lo busque en la otra, y así el cuerpo de Cristo esté unido. La idea o el propósito de Dios con la iglesia es salvar a la gente, llevar el evangelio al mundo, es cuidar a las personas que Dios pone en nuestras manos y salvar y restaurar a cuántas personas han descendido de Jerusalén a Jericó y han sido saqueadas, golpeadas y heridas y están tiradas en el suelo moribundas, esperando que un samaritano venga, les extienda la mano, los monten en su cabalgadura, los lleven al mesón, lo atiendan y sean restauradas. Esa es nuestra visión, ese es nuestro trabajo, salvar almas. La verdad que una biografía muy completa, y esto es simplemente un poquito de la biografía de Luis Amaya, más conocido como el Abuelo. Antes de terminar, quiero darte las gracias por aceptar nuestra invitación. Nada más que te llamemos Joel, nos dijiste que contáramos contigo. Y la verdad que muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en el primer episodio de esta temporada. Y para finalizarlo, a mí me gustaría terminar con una oración para que todo lo que hiciera Joel juntamente conmigo sea dirigido solamente por la mano de Dios y no por la mano del hombre. Muy bien. Para mí ha sido un placer haber estado en vuestro programa, Joel, Tete, ha sido una bendición. De verdad es que es un tiempo muy reducido, hemos exprimido todo lo que hemos podido, pero la verdad es que se han quedado tantas cosas en el tintero, pero bueno. Esta es la primera parte de la que vas a venir. Bueno, y aquí estamos para trabajar en el Señor. Oramos al Señor. Te agradecemos, Señor, el privilegio y la bendición que nos has dado de estar en este nuevo ministerio, en este nuevo programa Entre Hermanos. Gracias por este episodio, Padre, que es el primero, y que sea como punta de lanza para abrir camino, Padre. Que no haya ningún poder satánico ni diabólico, Padre, que pueda chocar y hacernos enfrente, sino que sea vencido y derrotado, y que este programa llegue a muchos hogares, a muchas vidas, y que sean de bendición. Gracias por la vida de Joel, por la vida de Luis, Padre. Yo te ruego que tú le sigas bendiciendo, que tú le sigas usando, que tú le sigas llenando de gloria, de poder y de bendición, Padre mío. Muchísimas gracias por haber estado hasta ahora. Sabemos que a veces somos un poquito cansos, pero no es nuestra intención. Nuestra intención es bendeciros y agradaros. Exacto, así que, por favor, haznos saber si te ha gustado, si no te ha gustado, si nos vemos bien, si nos vemos mal, porque los nervios nos juegan malas pasadas. Somos amateurs, no, menos, somos muy poco profesionales. Principiantes. Exacto, y estamos tratando de mejorar un poquito más cada día con el favor de Dios. Así que... Antes de terminar, ¿sí? Como han podido ver, mientras hemos estado haciendo el programa no lo hemos anunciado, hemos esperado a lo último, pero han podido ver todas nuestras redes sociales donde se encuentra Facebook, Instagram, YouTube, y nos gustaría invitarles, hacerle una invitación, que nos sigan, que nos agreguen y que le den a compartir, para que no simplemente sea de beneficio para usted que nos está escuchando, para ti que me escucha, sino que gracias a tu me gusta o a compartir tuyo, sea también para la bendición de otros hermanos. Así que nada, la semana que viene, si Dios quiere, estaremos una semanita más. Exacto, un abrazo muy fuerte y que el Señor os bendiga a todos. Entre hermanos, suscríbete.